Saludos preciosos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo me llamo Evangelista Glenn Peters del ministerio Solo Cristo Salva. Estoy aquí con un video, un mensaje muy importante para nuestras vidas que se llama Noticias de los Tiempos Finales, parte 2. Hace como un año y medio, 2 años, yo grabé un video que se llamaba Noticias de los Tiempos Finales, parte 1. Y este video es la segunda parte de este mensaje de las noticias de los tiempos finales, parte 1 y ahora parte 2. Ahora hay un plan satánico que tiene el propósito de controlar todos en este mundo y de forzarnos de seguir o de estar de acuerdo con tres cosas: con un solo gobierno mundial, primero; segundo, con una sola religión mundial; y tercero, con una sola economía mundial. Y voy a estar tratando con estos temas el día de hoy. Estos temas pertenecen a una agenda satánica para todo el mundo, y vamos a estar hablando en este video de este asunto. Y quiero decir que toda la información de este video vamos a tomar de la Biblia principalmente, después de las noticias como noticias científicas. Vamos a estar hablando de varios líderes políticos, religiosos. Vamos a estar tomando como fuente de información de agencias de noticias, y vamos a estar usando, hablando de también de usando dos sitios principalmente. Se llama Chemtrails Everywhere y Aircraft.org. Chemtrails se escribe Chemtrails, Everywhere, V pequeña, R, Y, WHERE. Entonces, Chemtrails Everywhere pertenece a Facebook. Es una fuente de información acerca de la contaminación que está sucediendo en el aire. Y también Aircraft.org es también un sitio de web que habla acerca de contaminación también. Y vamos a estar hablando también de los datos del tiempo en que vivimos. Pero quiero entrar en este mensaje. Primero quiero hablar del primer video que compartí, noticias de los tiempos finales, parte 1. En Noticias de los Tiempos Finales, parte 1, hablamos de una religión, se llamaba la Ramera, que iba a llegar a engañar al mundo y matar a los no creyentes, y también perseguir a la iglesia. Y este nombre en Apocalipsis que usamos para hablar de la Ramera, probamos conforme según la palabra de Dios, que la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis está hablando de la religión católica. Llegamos a entender eso por lo que la Biblia explica que la religión
de la ramera es una religión que está mojada con la sangre de los santos, y la religión católica ha matado a más de 60.000, entre 60 millones y 100 millones de cristianos y otras personas, judíos y otras personas, por no pertenecer a la religión católica. Y aparte de eso, probamos que la ramera de Apocalipsis es la religión católica, por lo que está situado, localizado en la ciudad, está rodeado por 7 montes, y la única ciudad en el mundo que está rodeado por 7 montes de las ciudades grandes es Roma, y durante este tiempo esta ciudad era la única ciudad. Y entonces sacamos la cuenta de que la religión católica es la misma ramera que está mencionado en Apocalipsis, que es una religión, un sistema religioso que Dios aborrece, y un día Dios la destruirá. Pero llegamos también a entender que en esta religión hay una meta, y esta meta es de controlar el mundo y hacer todo el mundo católico, forzando toda la población de ser católico, y por medio de jesuitas, que son agentes secretos del catolicismo, ellos entran en países, entrar, infiltrar, después influenciar, después con la meta de controlar a todo el país, y entrando, por ejemplo, en las fuerzas armadas, en la política, también en hospitales, en universidades, en escuelas, tomando control de estas instituciones con el solo propósito de controlar al país y manipular al pueblo, forzando al pueblo de ser católico. Hasta ahora hay libertad. Podemos ver que en la Inquisición española se murieron más de 60 millones de cristianos, mucho más. Y entonces, según las estadísticas de Alberto Rivera, ex sacerdote jesuita, quien la misma religión católica mató hace como 4 años atrás, 4 o 5 años. Pero sabemos que estos hechos de lo que estamos hablando son hechos probados por la historia, ¿no? Estamos diciendo ninguna mentira, es cierto lo que sucedió, y hablamos de todo eso. Y si usted no ha visto la noticia de los tiempos finales partimos, puede verlo por el sitio web solocristosalva.org, y puede verlo allá, y hay otros también. Pero entendamos que el anticristo, durante este primer video, va a tomar control de todo el mundo por medio de la religión católica, y va a forzar a todos a adorar a su imagen, y los que no quieren hacerlo, dice la Biblia, serán decapitados, serán matados. Pero dice la Biblia que Dios es un Dios de amor, y Él no está forzando a nadie de creer en Él, de recibirlo como su salvador personal. Dios odia a la idolatría. Dios dice que yo soy un Dios celoso, no hagas ninguna imagen en la tierra, ni en el cielo, ni en el mar, porque yo soy un Dios celoso. Dios no quiere que tengamos otros dioses, Él quiere que nosotros lo adoremos en espíritu y verdad. Y eso es lo que la palabra de Dios nos indica. Y entonces la religión católica está adorando a su ídolo, poniendo énfasis en ídolo, cuando la Biblia lo prohíbe estrictamente y lo condena. Entonces, con eso ya vamos a entrar en la segunda parte de este video,
tiempos finales, noticias de tiempos finales, parte 2. De la primera parte que voy a estar hablando es del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es un tema que el presidente George H. Bush empezó a hablar de este tema, poniendo énfasis en la necesidad de tener un solo gobierno mundial para controlar a los problemas y para ayudar a toda la humanidad. Y después siguió el Papa Benedicto, cuando él habló de la necesidad de tener un orden mundial, un orden que podría estar gobernando en todos los asuntos del mundo, poniendo énfasis en eso. Y después, por fin, el último expresidente Barack Obama, antes de rendirse la presidencia al nuevo presidente Trump, él tocó este tema hablando acerca de la necesidad de tener un nuevo gobierno mundial. Entonces, este deseo de parte de muchos de imponer un nuevo gobierno mundial está creciendo en el mundo y poniendo pues el énfasis más importante en tener un gobierno mundial en lugar de tener un gobierno de cada país, y con cada país teniendo las ventajas o los derechos de gobernar su propio territorio de acuerdo de su propio pueblo y sus maneras de trabajar en eso. Pero quiero empezar en este video de hablar acerca del latín y del hombre que puso estas palabras en el sello de los Estados Unidos, que se llama Charles Thompson. Y Charles Thompson fue elegido por el Congreso de los la primera colonia durante la Revolución, y entonces ellos tuvieron un congreso para tratar con los problemas de Inglaterra, tratando de controlarles y tratando de abusarles de sus derechos, amén, en mandarles como una colonia. Entonces Charles Thompson fue elegido por el Congreso Continental de crear un sello de los Estados Unidos, y pues yo creo que todos los países tienen un sello de su país, de su estado, de ciudad a veces, y eso no es tan fuera de lo común. Pero lo que él puso era un poco extraño. Él puso Novus Ordo Seclorum, que quiere decir un nuevo orden, un nuevo orden. Entonces, eso fue algo un poco extraño, que quiere decir ese Novus Ordo Seclorum, quiere decir que un nuevo orden de los tiempos, pero por una cosa
en los Estados Unidos, en este tiempo, hace como eh, un poco más de 200 años atrás, un poco más de 200 años, latín no era un lenguaje o un idioma muy conocido. El latín ah, eh, tuvo su origen en Italia, en este territorio de Italia y los alrededores. El latín era muy común, y durante los tiempos de los Césares, el César y el Imperio Romano, durante el tiempo de Pablo, cuando él fue encarcelado. Así ellos hablaron un latín que se llamaba latín vulgar. Entonces, y después los libros y los documentos, ellos escribieron con un latín que se llamaba latín clásico. Entonces, esto era común. Y después ya con el tiempo ya se avanzó el latín hasta el latín, después el latín más antiguo, después con el nuevo latín y después con un latín eclesiastal, se llamaba latín de la iglesia, que entonces la Reunión Católica usó este idioma del latín para escribir documentos, para tener en su, durante, pongamos, su diferentes liturgias, hablando durante la misa. Ellos tuvieron parte de la misa que estaban en latín, y aparte de eso, uno de los sacerdotes, ellos hablaron en latín durante la misa, pero con tiempo ya se terminó el latín y entró en Italia italiano. Latín era un lenguaje, un idioma más usado como costumbre, o sea que por lo que era un idioma famoso, pero no estaba usado después del tiempo pasado, de 200 años atrás y adelante. Ya se terminó de usar el latín, el lenguaje común del pueblo. Entonces, el, uh, Charles Thompson, que fue del Congreso Continental, fue secretario. Entonces él tuvo que escribir todo, durante las sesiones del Congreso, tuvo que escribir todo, los anuncios durante. Él nació en Irlanda. Un padre era de Escocia y un padre era irlandés. Entonces después la madre se murió, el padre llegó a él y sus hermanos al Nuevo Mundo, a la colonia de allá, empezando en los Estados Unidos. Y entonces él murió en el camino. Los hijos llegaron y un hombre llevó uno de los hijos a vivir así con él, y él comenzó a empezar en su vida y a aprender y desarrollarse, pero estudió el latín, y después comenzó a enseñarlo a los estudiantes, y por fin ya fue elegido como secretario del Congreso Continental.
Y durante este tiempo los Estados Unidos estaban empezando a crecer, a declarar su independencia de Inglaterra, y él fue el elegido, como yo dije, a crear el sello de los Estados Unidos, que en 1935 llegó a ser la parte de atrás del billete del dólar, ah, debajo del parímede. Él escribió esta, indicando en el latín traducido al inglés un nuevo orden de los edades. Entonces, no era exactamente la traducción que él decía, porque él decía que era un nuevo tiempo americano, y eso no tenía la misma traducción. Pero sin embargo ellos aceptaron la traducción, el Congreso votaron a aceptarlo y después ponerlo en el sello del gobierno, y después en 1935 se escribió en el billete atrás de dólar, de un solo dólar. Pero lo interesante de todo eso es que no se identifica a él como una persona religiosa de ninguna denominación, y después de terminar su tiempo como secretario del Congreso Continental, él empezó a traducir la Biblia. Ahora, durante secretario, él tuvo disputas con varias personas porque habían representantes del Congreso Continental que lo acusaron de no haber traducido correctamente lo que estaba mencionado durante las sesiones, y ellos lo acusaron de no haber escrito bien todo. Y entonces había unas peleas durante este tiempo. Pero después, cuando él salió como secretario del Congreso Continental, empezó a traducir la Biblia del griego al inglés. Y entonces cuando él tradujo él incluyó los libros apócrifas en la misma traducción de la Biblia. Ahora, la Biblia del Jaime Rey, que es la King James Bible, ellos aceptaron esta versión, disculpen, aceptaron esta versión, y era la versión más común, más usado en los Estados Unidos y el mundo, donde se habla inglés, y aceptado. La verdad que los manuscritos de esta versión del Rey Jaime eran y son todavía hasta ahora, son los manuscritos más correctos, más completos, y la versión es lo mejor de todo lo que hay en inglés, y es un ejemplo para otras traducciones también. Pero él no estuvo de acuerdo con eso, y entonces él empezó a meter estos libros del apócrifas a la traducción del griego del Antiguo y Nuevo Testamento que él hizo en inglés. Ahora, los libros del apócrifa no son libros de inspiración bíblica, o sea que no, ellos trataron de meter estos libros se llama el canon de la Biblia, y después, cuando estaba cerrado, cuando ya se completó la Biblia, ellos trataron de incluir estos libros, y no fue aceptado por la mayoría de todos los judíos, pero también los cristianos traducciones con estos libros. Y aún hay errores en estos libros, que tienen errores de la historia, errores de cosas que Jesús nunca hizo, que estaban mencionados en estos libros, pero no están en ninguna otra parte de la Biblia.
y habla de purgatorio, que nosotros sabemos que es una mentira de la religión católica, que no existe purgatorio, solo existe un cielo para los justos y un infierno para los injustos. Pero en este tiempo, durante la revolución americana, cuando ellos estaban buscando libertad de Inglaterra, la religión católica trataba de entrar, infiltrar a varios países con jesuitas y fuerzas, o sea que ejércitos guiados por jesuitas, tratando de derrocar los gobiernos. Y durante la Reformación y la Inquisición española, el Vaticano mandó muchos ejércitos guiados por jesuitas a infiltrar a los gobiernos y a derrocarlos, porque no estaban de acuerdo con Roma, el Vaticano, ni con la política, ni con las ideas religiosas. Entonces eso era común durante la Inquisición española. Y en esa manera la religión católica trabajaba para forzar a los países de estar de acuerdo con ellos, no solo en la política, sino que en la parte religiosa de sus creencias, y si no, ellos entraron a derrocarlos. Pero siempre usaron los jesuitas a infiltrar, influenciar y controlar, y tomar control. Y entonces, y sabemos por la historia, más de 60 millones de cristianos murieron en la Inquisición española simplemente porque no quisieron participar en la religión católica, no quisieron creer en sus falsas ideas y falsas doctrinas de la idolatría, sino que ellos decidieron de creer en Cristo, y por eso millones de personas fueron matados, asesinados, digamos, por su fe en el Señor Jesucristo, y eran mártires por la fe, gloria a Dios. Y eso sí es la historia verdadera que sucedió. Pero la religión católica nunca ha dejado de trabajar así. Ha trabajado con jesuitas, infiltrando a los diferentes países, tratando de infiltrar, sea en la política, fuerzas armadas, universidades, hospitales, educación, lo que sea, con el propósito de controlar y tomar control, amén, de todo el país. Y eso es la meta que ellos tienen. Si usted puede buscar el libro que se llama, es un libro que está mencionado por Chip, que se llama de un cortina de humo. Cortina de humo, eso por publicaciones Chip, en inglés se llama Smoke Screens, cortina de humo, por Chip Publicaciones. Y en este libro se habla acerca del propósito del Vaticano, sus deseos para este mundo. En lo principal está indicado que ellos quieren tomar control del mundo y hacer todo el mundo católico. Y entonces eso es un testimonio también de un ex sacerdote jesuita, Alberto Rivera, quien destruyó a 100 iglesias, escuelas bíblicas allá en España, y después él el Vaticano lo mandó a los Estados Unidos a trabajar en otros asuntos, y después se convirtió a Cristo y comenzó a publicar todo su testimonio de lo que sucede dentro del Vaticano, sus propósitos verdaderos. Y el ex sacerdote jesuita Alberto comenzó, porque fue entrenado por jesuitas generales,
y ellos, él estudió toda la historia del Vaticano en la librería, en la biblioteca, en el mismo Vaticano hay una gran biblioteca que tiene toda la historia del Vaticano desde el pasado hasta el presente y todo lo que ha sucedido con la gente que han matado, todos los diferentes sucesos que han pasado durante los siglos. Y entonces tenemos su testimonio, pero en el, volviendo al tema principal, Charles Thomas no estuvo indicado ni como cristiano, era solo que trabajaba como secretaria del Congreso Continental y él tuvo problemas con personas, pero por todo lo que se ve de él, es posible que él hubiera sido un jesuita. No podemos decirlo por seguro, pero sabemos que fue muy extraño de que él escribiera un dicho como en el sello de los Estados Unidos en latín cuando el idioma, el lenguaje era inglés. Y como el país estaba empezando, era muy extraño de que él iba de escribir este mensaje en latín, teniendo su lenguaje de inglés. Entonces fue extraño y el latín es el idioma del Vaticano, como yo dije. Pero podemos ver que este fue algo extraño, pero fue aceptado por el pueblo, sino que uno de las preguntas que ha subido a la mente de muchos es ¿por qué escribió esto? Algo que está hablando del nuevo orden de las edades. Y entonces eso fue el principio, porque como yo he compartido, el Vaticano siempre ha querido tomar control del mundo. Ellos tienen este deseo de controlar el mundo y hacer todo el mundo católico. Durante la revolución a los zares allá en Rusia, el Vaticano hizo acuerdos con los revolucionarios para entregar Rusia a ellos para poder fundar la Reunión Católica en Rusia. Entonces eso fue su deseo. Entonces apoyaron a los revolucionarios, económicamente con convenio y sucedió de que cuando ellos ya derrocaron el gobierno del zar de Rusia, la reunión practicante en Rusia era la iglesia ortodoxa rusa. Entonces ellos tomaron los tesoros de los zares, del zar, ellos lo guardaron, ¿verdad? Y entonces, y después cuando llegaron los revolucionarios a hablarle, ellos hicieron un pacto con los mismos revolucionarios de entregar los tesoros del zar por en cambio para dejarles existir como una religión, la iglesia ortodoxa rusa, y seguir allá en Rusia. Entonces, por lo cual los revolucionarios no hicieron caso al Vaticano y hasta ahora todavía pertenece la reunión ortodoxa rusa en Rusia. Y yo creo que Dios lo permitió que si la Reunión Católica hubiera ganado tanto territorio, hubiera sido muy difícil de no controlar al mundo. Entonces hasta ahora Dios nos ha dado la libertad de tener ciertas libertades aquí en este mundo, de hablar de la reunión y otras cosas que
de la gloria y la honra de Dios. Pero siguiendo, el propósito del nuevo orden mundial es de controlar al mundo quitar la democracia del mundo y poner una dictadura, colocar una dictadura en el mundo, de controlar el mundo, controlar todo lo que se hace, sus creencias religiosas, y con el propósito de forzar al mundo de seguir a una cierta manera de vivir. Y eso, como dije, es el propósito del Vaticano. Ahora, usted puede irse a chick.com, CHICK, perdón, .com, COM, y usted puede averiguar toda la información que estoy compartiendo con Chick Publicaciones. Hay unas revistas, se llama Crusaders, pero Chick Publicaciones, por cualquier pregunta que usted tiene, la información está en libros, en revistas, en publicaciones Chick. Toda la información que estoy compartiendo es información que está correcto históricamente y está probado por fuente de información por Alberto Rivera y otros. Y ahora, siguiendo con esto, los demás que han llamado atención al nuevo gobierno mundial, empezando con el expresidente George H. Bush. Él empezó a hablar del nuevo gobierno mundial y la importancia de tener un nuevo gobierno mundial. Y después siguió el Papa Benedicto hablando en 2013, pidiendo un nuevo gobierno mundial, y la importancia de tener un nuevo gobierno mundial, de controlar el mundo y ayudarnos a tener más control sobre lo que está sucediendo, no solo con la política, pero con la parte económica aquí en este mundo. Y después, por fin, expresidente Barack Obama empezó a hablar acerca del nuevo gobierno mundial y empezar a exhortar a todo el mundo de adaptar este gobierno y ponerlo así en orden en el mundo. Ahora, entonces tenemos mucha gente pidiendo. Yo creo que Dios nos está dando la oportunidad de seguir, porque el nuevo orden mundial tiene varios propósitos para este mundo, pero no son buenos y no están no son propósitos que van a ser buenos ni para mí, ni para ti, ni para nadie. Y como dije, la Unión Católica está también llamando por un nuevo gobierno mundial por medio del Papa allá. Y ahora el mundo ya tiene su ejército, se llama las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen sus fuerzas armadas en todo el mundo, luchando durante conflictos en varias partes del mundo. Y esto es lo que ya está preparado. Entonces, al momento de firmar un acuerdo entre todas las naciones, y ya está la fuerza, el ejército listo para poner en orden, poner allá en marcha sus planes, amén, por un nuevo gobierno mundial. Pero podemos buscar otra fuente de información acerca de este tema.
y podemos buscar en un sitio se llama Guidestones de Georgia. Los Guidestones de Georgia son grandes pedazos de piedras, o sea que son pedazos de granizo, de piedra, que ellos tienen todos los nuevos órdenes o las nuevas reglas del nuevo orden mundial escritos allá. Y usted puede buscar toda esa información por internet. Se llama Georgia Guidestones o Guidestones de Georgia. Y también usted, si tiene cualquier pregunta, mándame una carta a solocristosalva.org, solocristosalva.org, y por email, y yo te enviaré una respuesta, ayudarle a localizar toda la información sobre lo que estamos hablando en este video. Pero en los Guidestones de Georgia se hablan acerca de tres temas principales. Primero, se habla acerca de la depopulación, o sea que de depopular o quitar y bajar la población de cerca de 7.000 millones de habitantes hasta 500 millones. Entonces, ellos, las reglas del nuevo orden mundial y su agenda es de bajar la población hasta 500 millones de personas. Ahora, eso es imposible. Estamos arriba de 7.000 millones ahora en el mundo, en el presente. Es imposible bajar la población de 500 millones sin literalmente matar a la gente. Pero eso, sin embargo, es una de sus reglas, sus normas principalmente, que está escribiendo en esta agenda de nuevo orden mundial, que está escrito en Georgia, en este lugar, en Guidestones, Georgia Guidestones. Segunda, es un solo idioma. Tercer, agenda principal es un solo gobierno. Y podemos buscar la respuesta por qué esta nueva agenda del nuevo gobierno mundial quiere bajar la población. Y bueno, algunos han dicho que posiblemente para que los demás puedan vivir más sanos, sin menos contaminación, porque está sobrepoblado ahora mismo. Pero sin embargo, hasta ahora estamos viviendo más o menos bien, ¿ok? No es que el mundo va a estar perfecto, porque son mucha contaminación y cosas, pero sin embargo, lo que está sucediendo hoy en día, están poniendo están poniendo en marcha varias cosas que están de acuerdo con esta agenda, y podemos averiguar están implementando, están empezando con esta agenda que se llama la Agenda 21, que es la agenda de las Naciones Unidas, que estuvo en Río de Janeiro en el año 1990, y durante este tiempo ellos firmaron un acuerdo entre todas las naciones del mundo de proteger al mundo, de proteger y ayudar a los pobres del mundo, y entre otras cosas. Pero durante este tiempo todas las naciones firmaron, y esto fue el primer paso de este plan satánico de controlar el mundo y literalmente de bajar la población hasta
500 millones, literalmente matando al pueblo del mundo. El primer paso fue el acuerdo de este agenda que se llama la Agenda 21, que fue firmado en Brasil, Río de Janeiro, entre todas las naciones del mundo. Después tuvieron que inventar un desastre, porque eso fue el segundo paso, inventar un desastre, un problema. Entonces, de acuerdo con el calentamiento global y el cambio climático, ahora en el principio ellos usaron el término calentamiento global para indicar que la temperatura de la planeta estaba subiendo, y de repente los grandes científicos comenzaron a investigarlo, encontraron que no había ninguna subida de la temperatura globalmente. Y entonces hasta investigaron hace 14 años, 15 años ahora, que se aumentó la temperatura, la tercera parte, 0.037, o sea que 37 del ciento de un solo grado, indicando que la tercera parte de un solo grado de temperatura subió, según los científicos, y eso fue hace 15 años, que no era suficiente para causar ningún problema ecológico en el mundo. Y cuando ya se investigaron los científicos y salieron las noticias por Yahoo, noticias Yahoo y otras fuentes de noticias, ya dejaron de usar los que estaban de acuerdo y empujando esta agenda diabólica de un solo gobierno mundial. Dejaron de usar ese término y comenzaron a usar el término del cambio climático. Ahora también no pudieron averiguar y probar que había un cambio climático, por lo que durante las mismas estaciones de noticias, durante el tiempo que estaban dando la temperatura de hace 30 años, hace 40 años, de la temperatura más baja y más alta, y hasta la misma gente pueden irse buscando en los récords de la temperatura, porque la temperatura empezó a notar la temperatura en por lo menos los Estados Unidos, en todas las ciudades, desde hace casi 150 años. Y se dieron cuenta de que hace 40 años, 50 años, durante el invierno, cuando hace mucho frío aquí, en algunos días hizo mucho calor, y durante el verano, cuando hace mucho calor en algunos sitios, se usó mucho, de hace 30, 40, 50, 100. Entonces, probando que la clima climática se ha cambiado de vez en cuando, todo el año, desde hace 55 años, probando que un cambio climático no es algo que está sucediendo de repente, sino que eso ha sucedido desde hace 150 años y hasta la creación de este mundo. Hay cosas que sí que se han cambiado. Por ejemplo, hay un aumento de terremotos en todo el mundo. Pero este asunto tiene que ver con un deseo de buscar la manera para subir adelante con este deseo de bajar la población de 7.000 millones de habitantes hasta 500 millones. Entonces, tercer paso que ellos indicaron, el tercer paso, era de implementar, de poner en práctica algo para combatir este desastre natural que ellos inventaron, que era una mentira total. Y si usted
quiere investigar más de eso, como yo dije, puede buscar el sitio web aircraft.org y Chemtrails Everywhere por Facebook. Ahora, esto empezó en varios años atrás, cuando comenzaron eh, a echar químicos de aviones en todos los países, con químicos de aviones llegando supuestamente a la Tierra a combatir el cambio climático. Entonces, según ellos, eso es la manera para cambiar el clima climático, pero en cambio no están combatiendo la realidad de que no están combatiendo, no están solucionando ningún problema, porque no existe ningún problema climático. Es una mentira que la gente de Nuevo Orden Mundial, que está al fondo de todo eso, del Vaticano, que está tratando de tomar control del mundo, ellos han creado esa mentira para poder atacar al mismo pueblo, y podemos ver los resultados que hay gente que se enferma más y más en todos los países, están enfermándose más y más los pueblos, las personas, y un aumento de personas que están visitando los hospitales, y ahora mismo hay nuevas enfermedades que han salido por medio de estos químicos que están echando. Uno es COPD en los Estados Unidos, una enfermedad de los pulmones que no existió cuando yo era joven, y esta enfermedad solo tiene cerca de 20 años, y dicen que esta enfermedad de los pulmones, la persona no puede respirar correctamente y no puede recibir suficiente oxígeno, entonces tiene que tomar medicina, según ellos, para solucionar el problema. Pero este problema, dicen que 20% de los enfermos con esta enfermedad COPD está causado por químicos. Y si son 20%, los químicos, no es imposible que todos van a estar acerca de los mismos químicos en su casa para enfermarse. Son los mismos químicos del aire que están cayéndose en los aviones, que están utilizando para enfermar al pueblo, y en esta manera están bajándose su sistema inmunológico para que se enfermen a morirse, y en esa manera están tratando de bajar la población de todo el mundo de 7.000 millones hasta 500 millones, para poder tener un mundo en que solo unas personas seleccionadas pueden estar viviendo en este mundo. Pero tenemos nuevas enfermedades, viruses nuevos, constantemente están saliendo. Uno se llama swine flu, es influenza del cerdo. La influenza del cerdo, que salió de México y llegó a los Estados Unidos, y cuando antes de llegar ellos estaban anunciando esta influenza de que iba a hacer mucho daño a los Estados Unidos, y todo el pueblo tuvo que vacunarse con la vacuna para no enfermarse con esta influenza del cerdo. Y entonces eso fue nada más algo comercial, que después yo hablé con un doctor cirujano del cerebro, que me dijo que son un grupo de doctores que conozco en cierto lugar, y él me dijo que ellos tuvieron información de que ellos inventaron esta enfermedad, la influenza del cerdo. Ellos lo inventaron en un laboratorio, inventaron esa enfermedad en un laboratorio, y lo mandaron a los Estados Unidos a ganar miles de millones de dólares por las vacunas, y también sacando la cuenta que la Religión Católica
es dueño de no solamente hospitales, pero muchas compañías de drogas. Ellos son dueños y ellos son los que benefician de una ganancia acerca de las varias vacunas. Pero también una vacuna, o sea que un virus de influenza de aves, en que mataron literalmente cientos de miles de gallinas que estaban poniendo huevos, y mataron grandes cantidades y estaban matando la gallina en varios estados diferentes, varios estados lejanos de uno entre de otro. Entonces, ¿cómo se van a enfermarse todas las gallinas de todos estos lugares en los mismos estados lejanos de uno al otro? ¿Y cómo va a transmitirse el mismo virus si no están cerca? Son cosas que no se puede explicar porque son mentiras que están anunciando. Y ahora mismo como medios de comunicación también está controlado por este movimiento, un solo gobierno mundial, y al fondo de todo usted puede ver que el Vaticano está controlándolo. Ahora, no hay explicación por eso. Ahora mismo podemos ver también que lo que están pidiendo por un solo gobierno mundial es para el beneficio, amén, de ellos mismos. Ahora, los Estados Unidos están bajo esta influencia de varios presidentes y varias personas, pero ahora mismo este presidente Trump no está de acuerdo con eso, y muchos lo pueden criticar por varias cosas, pero este hombre está poniendo los Estados Unidos primero y la seguridad de los Estados Unidos primero en su presidencia, y Obama y Hillary Clinton no eran así. Ellos estaban tratando de estar de acuerdo con los presidentes y gobernadores de países internacionales, tratando de tener algo en común y levantar este nuevo gobierno mundial. Pero déjame decirle, la Red Católica quiere hacer todo el mundo católico, tomar control del mundo y forzar todos de ser católicos, y un día lo van a lograr en la gran tribulación. Hasta allá, hasta este tiempo no lo van a poder lograr, pero sí, un día se va a suceder. Pero ellos trabajan así. Ellos, como la mafia italiana trabaja, ellos trabajan así también. La mafia italiana, ¿cómo trabaja? Ellos envían sus personas a quemar negocios y después hablar con los dueños y preguntarles si quieren protección. Y para tener protección tienen que pagar dinero. Entonces la persona dice que no, yo creo que voy a luchar con este problema. Después sucediendo día tras día tras día, finalmente la gente dice que sí. Ok, ahora sí, yo quiero protección porque no puedo solucionar este problema. La Red Católica es así. Ellos están con sus jesuitas entrando al gobierno, están tratando de infiltrar, tener influencia, y después con el propósito de controlar y tomar control de cualquier país. Y ellos usan los terroristas de Islam de provocar problemas, caos en los diferentes países para que ellos puedan así anunciar y pedir un nuevo gobierno mundial para tratar con todos los problemas que ellos mismos están tratando. Ahora, el Osama Bin Laden, tanto el líder de ISIS, ellos fueron entrenados como 250,000 musulmanes, fueron entrenados por la CIA de los Estados Unidos para derrocar gobiernos, y eso fue durante la época de Carter, de presidente Carter, cuando más de 300 trabajadores de la embajada en Irán fueron
secuestrados y estaban teniendo problemas. Entonces en ese tiempo estaban entrenando los musulmanes para ayudarle, apoyarle en la lucha. Pero estos mismos que fueron entrenados, el Vaticano después los contrató de estar causando caos, de estar matando a mucha gente con ese propósito de crear problemas para decir que aquí estamos, que aquí podemos ayudarles. Eso es el diablo. El diablo no tiene ningún buen propósito para tu vida ni para mi vida. Él quiere que tú te vayas al infierno con él a sufrir para siempre. Y la religión católica lo mismo, quiere controlar el mundo, hacer todo el mundo católico, gobernar al mundo, tomar control. No les importa tu libertad de hablar, tu libertad de religión, no les importa eso. Ahora, no tienen que creerlo, pero si tú estudias todo lo que estoy diciendo, vas a averiguar que sí es cierto. Ahora, el testimonio del sacerdote, ex sacerdote jesuita Alberto Rivera, se da cuenta de eso y usted puede recibir más información por publicaciones para averiguar la verdad. Ahora, aquí estamos hablando acerca de este asunto, el nuevo gobierno mundial, pero no estamos atacando a ninguna persona. Si tú eres católico, si tú eres musulmán, si tú eres budista, hinduista, quien sea de cualquier religión, Dios no odia a ningún católico, a ningún musulmán, a ningún hinduista, budista. Dios ama a todos. Y esto es lo que estamos predicando por el ministerio Solo Cristo Salva. Dios te ama a ti. Dios te llama. Dios quiere entrar en tu corazón. Dios quiere perdonarte y salvarte. Yo te amo. Yo amo a los católicos. Yo amo a los musulmanes. Yo amo a los budistas. Yo amo a los hinduistas. Yo amo a todas las religiones, la gente de las religiones diferentes del mundo. Yo les amo. Pero ¿sabe qué? Dios ama a todos, pero Él odia. ¿Y qué es lo que Dios odia? Dios odia a la falsa religión. Dios odia a la religión que está enseñando falsa doctrina, que está enseñando mentiras para engañar y para mandar a las almas al infierno. Porque Dios quiere que todos lleguen a un conocimiento verdadero de salvación que está en el Señor Jesucristo. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos reciban a Cristo como su Salvador personal y único. Y hay dos caminos que la Biblia menciona. Un solo camino es el camino que conduce a la vida eterna. Ese camino es angosto. Amén. Este camino es estrecho. ¿Por qué? Porque no cualquier persona va a entrar por allá. No puede vivir su vida a su manera de llegar. Tiene que arrepentirse. Tiene que dejar el pecado, venir a la cruz de Calvario, entregando tu vida a Jesucristo. Pero en cambio hay un camino ancho y espacioso que conduce al infierno, dice la Biblia. Y muchos van allá. Y Dios odia cualquier religión que no está de acuerdo con el plan de salvación que se encuentra en la Biblia. ¿Y qué es ese plan de salvación? Dice la Biblia que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo vino a salvarte. El Papa no te puede hacer nada. El sacerdote no te puede hacer nada. El pastor no te puede salvar. Ningún líder religioso puede salvarte. La salvación está en Cristo. Y punto. Y estamos aquí para anunciarte este plan de salvación que está en Cristo. Entonces, es el propósito que tiene la agenda, amén, del nuevo gobierno mundial que está apoyado por el Vaticano. Y ahora quiero empezar la segunda parte de este mensaje que se llama
un, un solo religión, amén, mundial. Amén. Una sola religión mundial. Amén. Ahora, en nuestro tiempo, empezando con el año 1960, durante el junto ecuménico, segundo junto ecuménico en el Vaticano, segundo cóncil ecuménico, durante en el Vaticano, el movimiento ecuménico tiene el propósito de unir todas las religiones del mundo, aún las iglesias evangélicas cristianas, bajo la autoridad del Papa, teniendo en cuenta ellos que el Papa es la autoridad, o perdón, mejor dicho, la autoridad de Cristo aquí en el mundo. Se llama el vicario de Cristo, o la persona que tiene autoridad aquí de Cristo en el mundo. Ahora, la Unión Católica no está de acuerdo con la Biblia. Ellos enseñan idolatría, la Biblia odia la idolatría. Ellos tienen una salvación por obras, por sacramento. No está de acuerdo con la Biblia. Dice la Biblia: por gracia sois salvos, y esto es don de Dios mediante la fe, no por buenas obras, para que nadie se gloríe. Es por la gracia. La salvación de Dios es un regalo de Dios al hombre. Es un regalo de Dios a usted. Usted no tiene que hacer, tratar de hacer el sacramento. Amén. Usted no tiene que hacer buenas obras para ser salvo. La salvación es por entregar su vida a Cristo. Dice la Biblia: arrepentidos y creed el Evangelio. Ahora, la Unión Católica quiere unir a todas las religiones del mundo, aún la iglesia, bajo su autoridad, y tienen un plan de salvación falso, tienen doctrina falsa. La Biblia dice que Dios odia la idolatría. Odia la idolatría. Cuando Moisés se fue al monte Horeb, a Sinaí, a buscar la ley de Dios para Israel, para el pueblo de Israel, él se bajó con los 10 mandamientos en la mano, escritos con el dedo de Dios, en tablas de piedra, y cuando él llegó estaban fornicando, estaban adulterando. Así hicieron un becerro de oro y estaban cometiendo adulterio y fornicación. Y entonces Moisés tiró las tablas de piedra y mandó que los levitas con sus espadas mandaron que los levitas con sus espadas dieron el orden de matar a todos que estaban involucrados en eso. Y dice la Biblia que se murieron 3,000. Dice la Biblia, Dios dice: yo soy un Dios celoso. No hagas ninguna imagen en la tierra, ni en el mar, ni en el cielo, porque yo soy un Dios celoso. Entonces eso es el problema, es que cuando hay otra cosa que está ante de Dios en su vida, es un ídolo.
Y el ídolo puede hacer otra cosa también. Pero la idolatría Dios no. Y ¿cómo podemos estar bajo la autoridad de una religión que está equivocada en adorando ídolos y que está siguiendo un camino falso, equivocado? Eso sería guiado por un ciego. Y Jesús dijo que no se puede ser guiado por un ciego. Amén. Tiene que ser guiado por una persona que puede caminar bien y puede ver dónde se va para no creerse. La religión católica es una religión ciega, falsa, que no sabe hacer las cosas bien, que está equivocada y no puede guiar a nadie. Es una religión diabólica. Y por eso, dice la Biblia, ellos están tratando de dominar el mundo, de traer todo bajo su autoridad. Y voy a leer ahora en Apocalipsis 13, 14 y 15. Dice la Biblia, dice: y engaña a los miradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, eso es la verdad. La religión católica está involucrado en la idolatría. Y durante la gran tribulación ellos va a subir al poder la bestia como dictador para estar tomando control del mundo, y después va a poner así como orden la idolatría, y el que no quiere participar va a ser matado. Entonces, eso es la idea. Nosotros queremos vivir con la opción, con la democracia, con la opción de escoger. Y aunque Dios nos va a buscar un día, y el que rechaza a Cristo irá al infierno, si tú no quieres recibir a Cristo, si no quieres buscar una iglesia evangélica, Dios no te va a matar, te va a seguir llamándote. Pero la religión católica, el diablo no. Si tú no sigues al diablo cuando él está en control, él te matará y tú pagarás la consecuencia. Eso dice claro la palabra de Dios. Y voy a leer aquí también en el versículo 13, 4 a 7. Dice la Biblia: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de lo que mora en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vendrá el día en que la religión católica y el anticristo va a gobernar el mundo, y los que no quieren someterse a esa religión falsa y diabólica será matado. Eso dice la Biblia. Ahora, usted tiene que decidir, porque si usted recibe a Cristo como su Salvador personal, no tiene que entrar a la gran tribulación. Puede ir en el rapto de la iglesia, en que Dios va a sacar su iglesia, cuerpo de todos los creyentes, todos los santos, de aquí al mundo, y por medio de eso sacar el Espíritu Santo de aquí, del mundo. Y cuando se va el Espíritu Santo de este mundo, ya todos los problemas van a empezar en grande.
van a la tragedia, la guerra, enfermedades, todas las plagas va a estar sucediendo en este mundo en que más de 2 de 3 partes de este mundo se van a morir. Y usted va a entrar en esta época que se llama gran tribulación si no recibe a Cristo como su Salvador personal. Pero el creyente tiene la esperanza que Dios lo va a llevar un día antes y está preparándose el mundo. Está preparándose el mundo por un solo gobierno mundial, por una sola religión y una sola economía. Y quiero terminar en esta con la tercera parte. Ya sabemos que la católica quiere unir al mundo y tener una sola religión mundial, pero también podemos hablar acerca de una sola economía mundial. En Apocalipsis 13, 16 a 18 dice la Biblia: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Ahora, la palabra 6 es simbólico del hombre. Entonces eso está diciendo que eso va a ser el hombre, confirmando que va a ser el hombre. Y el anticristo es una persona controlada por el diablo, por Satanás, pero él es la bestia que está trabajando con el falso profeta, que probablemente será el Papa, haciendo milagros falsos para tratar de engañar al mundo. Amén. Y convencer al mundo de juntarse a su falsedad, a su engaño. Pero una sola economía mundial se necesita porque con un solo gobierno mundial, el mundo puede, un solo gobierno mundial puede controlar sus finanzas por medio de, como yo dije, que una sola economía mundial, y por medio de la moneda, de sistemas de bancos y el uso de chips, de un chip, pueden controlar cada persona en la planeta. Usted sabe que un chip no solo se usa en una tarjeta de crédito, de débito, para sacar dinero, pero usted sabe que un chip recibe una señal satelital de un satélite, y ellos pueden averiguar en cualquier momento del día donde se localiza la persona, donde la persona está ubicado con un chip. Si usted tiene un chip, la persona que tiene la información satelital sabe exactamente dónde usted está con el chip. Por medio de un celular, el chip que está en el celular, el chip que está en una tarjeta que tiene chip. Ahora mismo están poniendo un chip en el pasaporte de los Estados Unidos, tiene chip. Y otros países también colocan un chip en el pasaporte. Con ese chip ellos saben en cualquier instante exactamente donde usted está ubicado. Y por ejemplo, en el caso de Israel, ellos han matado muchos terroristas por medio de localizarle por medio de sus celulares, haciendo llamadas. Y eso es la manera en que ellos han matado con misiles a terroristas. Pero en cualquier momento del día, con un chip se puede localizar. Y esto es un asunto. Con un chip
no solamente se puede localizar, se puede controlar. Y sabiendo la cantidad de dinero que usted está gastando y lo que usted hace en sus finanzas, todo se hace, se sabe los demás y los que están en control. Pero ahora mismo, ahora el anticristo durante la gran tribulación va a mandar a todos de recibir un chip en su frente o en la mano derecha. Y cuando uno recibe esa marca, que se llama la marca de la bestia, será condenado para siempre al infierno. Estamos acercándonos a este tiempo. El mundo está, grupos ahora están promoviendo un nuevo orden mundial, están buscando y llamando por una sola religión mundial y por una sola economía mundial. Y estamos cerca a la venida de Cristo. Podemos decir que yo creo que ahora Dios nos está dando poco tiempo más para predicar su palabra, poco tiempo más para estar anunciando este mensaje de salvación y esperanza en el Señor Jesucristo, pero el tiempo está cerca. Usted debe estar construyendo su casa en el cielo, amén, no aquí en la tierra, porque aunque necesitamos un lugar para vivir, muy pronto vamos a estar en el cielo. Dice la Biblia que Cristo viene como ladrón en la noche y todo está cumplido, todas las profecías están cumplidas, no hay ninguna profecía tiene que cumplirse antes que venga el Señor Jesucristo para llevar su iglesia al cielo. El Señor está aquí. Si usted no está preparado, usted después del rapto de la iglesia va a entrar en esa época de guerras, de enfermedades, de plagas, en que más de las 2 de 3 partes del mundo se van a morir aquí. Y los que quieren vivir para Dios y no recibir la marca de la bestia se van a ser decapitados, matados por su fe en Cristo. Entonces, usted, amigo mío, si no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, puede recibir a Jesucristo ahora mismo en su vida, porque Cristo es el Salvador del mundo. Él pagó por nuestro pecado. Dice la Biblia, el justo sufrió por el injusto, nosotros, para salvarnos de la condenación del pecado. Dice la Biblia, la alma que peca, esa morirá. Y el que no fue hallado, escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Cristo te ama, Cristo te llama. Él quiere entrar en tu vida, Él quiere perdonar tu pecado, Él quiere salvarte del infierno, no por una religión, quien sea, pero por la salvación que está por medio del Señor Jesucristo. Y esta salvación es gratis, no es por obras, dice la Biblia, por gracia. Soy salvo mediante la fe, no por buenas obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Cristo. Cristo pagó por nuestro pecado con su sangre preciosa. Él no ganó una salvación perfecta y completa, y Él quiere entrar en tu vida a perdonarte. No es el cura. El sacerdote no te va a perdonar ningún pecado. Ellos necesitan ser perdonados. Ellos necesitan ser salvos. El pastor tampoco te va a perdonar, pero Cristo sí. Dice Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el único camino al cielo, amigo mío. Y Él quiere entrar en tu vida. Tus buenas obras, tu religión, no te van a salvar. El bautismo en agua tampoco te va a salvar. La salvación es un regalo de Dios al hombre. Tú eres pecador, dice la Biblia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo, amigo, quiere entrar en tu vida. Cristo quiere perdonar tu pecado. Cristo quiere salvarte del infierno, porque si te mueres en Cristo, irás al infierno. Pero si tú recibes a Cristo, serás salvo. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Eso quiere decir que cuando tú colocas tu fe en el Señor Jesucristo,
creyendo que Él pagó por tu pecado, que Él derramó su sangre preciosa, y recibiéndolo en tu corazón, Él te perdonará, Él te salvará. No por hacer buenas obras, no por bautizarte, no por ser católico, no por ser de ninguna religión, no por pertenecer a ninguna iglesia evangélica, pero por recibir a Cristo. Dice la Biblia, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen su nombre. En este día, usted tiene la oportunidad. Si usted ha escuchado este mensaje, quizás tiene dudas, quizás está un poco enojado, pero no estamos criticando a ninguna persona. Tú, como católico, como musulmán, como adventista, como mormón, como testigo de Jehová, Dios te ama. Dios ama a todos en este mundo, sin excepción. Pero sabe, lo que Dios odia es la falsa religión, porque esa falsa religión que no está de acuerdo con la Biblia está engañándote y enviándote al infierno. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todos los caminos son buenos. Hay caminos que parecen muy bien, pero son engañosos, falsos, que llevan a la humanidad al infierno. Pero Cristo es ese camino que te llevará al cielo. Él mismo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el camino, y usted necesita recibirlo para que Él le perdone y para que Él le salve. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, el pecado te condena al infierno. Eso dice Dios, no yo. El pecado te condena. ¿Quién puede perdonar el pecado? Solo Cristo. Dice la Biblia. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestro pecado y para que nos limpie de toda maldad. Cristo quiere entrar en tu corazón. Cristo quiere perdonar tu pecado. Cristo quiere limpiarte. No por un cura. La Biblia dice, Cristo solo perdona. Dice la Biblia, hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Cristo es el único mediador. No tiene otro mediador Cristo. Solo Jesucristo puede interceder entre Dios y los hombres. Solo Él. El cura no puede, el sacerdote no puede, el pastor no puede, pero Jesucristo sí puede. Y Él está a la puerta y tu corazón ahora mismo quiere entrar. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y sanaré con Él y con Él. Si tú quieres recibir a Cristo como tu salvador personal para rescatarte de la condenación del pecado, para salvarte del infierno, que es la consecuencia del pecado, voy a orar contigo en este día, en esta noche. Voy a orar y tú puedes recibirlo. Y esa es la promesa de Dios, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque con el corazón el hombre se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tú puedes creer en tu corazón que tú eres pecador, que Cristo te puede salvar, y confesar tu pecado a Él y Él te salvará. Oremos. Inclina tu rostro ante Dios y repite esta sencilla oración a Dios. Dios te salvará, Jesucristo te salvará. Dile a Él, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti. Y reconozco, Señor, que mi pecado me separa de ti y me condena al infierno. Y también reconozco que mi religión no me va a salvar. Solo tú me puedes perdonar y salvar, Señor Jesús. Ahora, Señor, yo creo que tú pagaste por mi pecado. Creo que tú moriste en la cruz de Calvario. Creo que tú derramaste tu sangre preciosa y resucitaste de los muertos. Ahora mismo, por tus propios méritos en la obra consumada de Calvario, Señor, te pido, Señor Jesús, que tú entres a mi corazón. Perdóname de todos mis pecados y sálvame del infierno. Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal y único. Ven a mi vida, perdóname mis pecados y sálvame del infierno. Ayúdame, Señor, a vivir para tu gloria y tu honra. Te pido en tu nombre y sobre todo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Bueno, que Dios te bendiga y te guarde. Si usted oró para recibir a Cristo en su corazón, escribe
Amén. Pidiendo un curso bíblico gratis. Y puede buscar el sitio web solocristosalva.org. Solocristosalva.org. En el sitio web está indicado el email Glenn Peters, glennpeters@yahoo.com, y por email usted puede pedir su curso bíblico que nosotros le enviaremos con todo gusto para que usted pueda empezar a aprender de las cosas de Dios. Ahora, cristiano, Cristo viene pronto. Él es la única esperanza para nuestra vida. Debemos estar preguntando qué es lo que hacemos para Dios. Debemos estar preguntándonos qué hacemos para Dios en estos últimos días, para hacer una diferencia en este mundo, para indicar a la gente cómo ser salvo. Eso es el trabajo del cristiano. Ore para mí, ore para Solo Cristo, el ministerio Solo Cristo Salva, y puede ponerse en contacto con nosotros por el ministerio solocristosalva.org por cualquier pregunta o duda que tienes. Y Cristo viene pronto, ahora es el tiempo de servir a Dios. Dice la Biblia, en la noche vendrá que nadie se va a trabajar. Usted no puede trabajar en el cielo para servir a Dios, pero será tarde. Ahora es tiempo de ganar alma para Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde. Para tu vida es mi oración. Gracias.